Saludos muy buenas, o buenos días, buenas tardes, buena noche, en la hora que usted esté en esta conexión de este intento de engancharnos al Evangelio del amigo Mateo, o Leví, como usted quiera llamarle, como usted se sienta cercano. Se nos ha pedido que tengamos algunas participaciones, algunos minutos, después de este recorrido que ustedes han ido haciendo con Ernesto, en una especie de introducción de temario sobre este mismo Evangelio de Mateo, para que podamos como concatenar este ir haciendo posible que la palabra que escuchamos en el evangelista Mateo puedan ser palabras que de alguna manera intercalen. A mí se me ha pedido un poco de teología dentro del evangelio, y hablar de la teología en principio no solamente como una conceptualización, es decir, como elemento que hacemos unas mimbres internas en el cerebro para poder decir cosas. La teología no se trata simplemente de poder decir cosas, sino que de poder decir cosas de Dios o sobre Dios, sino que la teología también es un enraizar eso que podemos decir de Dios, enraizarlo en nuestra propia realidad, en nuestra propia cultura, en nuestra propia historia. Por lo tanto, voy a intentar hacer un recorrido en el Evangelio de Mateo, sobre todo de la perspectiva del Basileia tu Theou, que dice el Evangelio que es Basileia tu Theou, es el reino de Dios. Mateo dirá más bien Uranos, el reino de los cielos, para no enfrentarse a la palabra Dios, que no debe ser pronunciada, etcétera, según una concepción que no es el momento ahora para explicitar. Pero lo primero que hemos de tener presente en el Evangelio de Mateo, que su teología, su manera de concebir a Dios, está marcada fuertemente por una cristología, por un mesianismo. Y es la aplicación de que todo aquello que esperaban desde antiguo, anunciado por los profetas, ahora se hace realidad en la persona de Jesús. Y con un énfasis especial en que en la persona de Jesús se está realizando todo aquello esperado, pero sobre todo la ley de Moisés, o podríamos llamar todo lo del Pentateuco. De hecho, cuando vemos en la transfiguración que nos presenta el evangelista con la presencia de Elías y Moisés, Elías, que es la acumulación, digamos, histórica de todos los profetas, y Moisés, que es la representación de todo lo que tiene que ver con la Torá, la ley, el Pentateuco, ellos que estén en la transfiguración junto con Jesús es una confirmación para la comunidad cristiana. Luego quienes estuvieron por allí presentes, Pedro, Santiago y Juan, lo hablarán después. Es una confirmación para la comunidad cristiana que en la persona humana de Jesús se hace plenamente realidad la divinización, si queremos, de nuestra humanidad, del Dios que de la divinización que se hace presente en nuestra humanidad y en esta humanidad por la encarnación de Jesús. Encarnación lo podríamos ver más todavía en el Evangelio de Juan, en el llamado prólogo, y que es el verdadero Dios el que está presente en la persona de Jesús. Dicho esto, Mateo prestará una particular atención a la historia de Jesús en relación con los judíos. Ya hemos visto y escuchado con Ernesto ese interés marcado que tiene Mateo. Y cuando decimos Mateo, podemos entender la comunidad de Mateo, la escuela de Mateo, los que escucharon o pudieron saber de la persona de Jesús a través de lo que Mateo dice. Eso es lo que llamamos la escuela mateiana o escuela de Mateo, etc. Tiene este particular interés que los judíos, los hermanos propios, sepan que ya definitivamente se ha hecho presente la gran promesa, la gran alianza en la persona de Jesús. Por lo tanto, ya para Mateo, lo válido en el fondo no es nuestra nacionalidad como judío, sino
la obediencia a Jesucristo, es decir, la aceptación de su mensaje, porque en él se da cumplimiento toda la historia de Israel, todo lo que han dicho los profetas y todo lo que tiene que ver, como ya bien hemos dicho también, el Pentateuco o la ley de Moisés. Voy a intentar dar seguimiento a partir de la Biblia cultural. Voy a intentar hacer un recorrido teológico desde la perspectiva que hemos dicho, Basileia tu Theou. En este caso, Basileia, el reino de los cielos, el reino de Dios, como ya hemos explicitado. Ya se había dicho antes, en alguno de los vídeos, no recuerdo exactamente el puntito o el número del vídeo en que se hizo, y se hace una presentación de la persona de Jesús que podemos encontrar en el Evangelio de Mateo siempre, en los capítulos 1, verso 1, hasta capítulo 4, verso 22. Primero la presentación de Jesús como hijo de David, que este Jesús es el Mesías, el rey de los judíos, que en él se hace presente el nuevo Israel, este que es hijo de Dios, y que este hijo de Dios anuncia la buena nueva. La primera, como hijo de David, lo encontramos en la genealogía. Ernesto lo había dicho exageradamente bien cuando hablaba de las 14 generaciones, etcétera, hasta llegar a José, el esposo de María, del cual nació Jesús. Por lo tanto, se hace una concatenación histórica para llegar desde lo anterior, lo antiguo en el árbol genealógico, hasta llegar a esa conexión con Jesús para poder decir es el hijo de David, porque el Mesías esperado debía ser hijo de David. Por eso esa concatenación, que ese camino, si queremos, teológico histórico que hace la genealogía para presentarnos a Jesús como el hijo de David esperado. Esta genealogía la podemos ver invertida en la persona del evangelista Lucas, que hace desde la persona de Jesús y hace el recorrido a la inversa. Interesantísimo, pero no estamos en Lucas ahora. En la persona de Jesús se hace presente el Mesías, el rey de los judíos. Todo esto en introducción. Por ejemplo, los sabios de Oriente buscan al rey de los judíos, lo adoran como rey, le entregan sus presentes, a contraluz la búsqueda y persecución del rey Herodes. Unos que vienen desde fuera buscando precisamente que hay una luz que ilumina, una estrella que hemos visto. Esta es la narración, si queremos, alegórica de Mateo. Y en contraposición, dentro del mismo pueblo donde nace el Mesías, está la búsqueda y la persecución del rey. Unos buscan para adorar, otros buscan para matar. También dentro de ese capítulo 1 hasta el 4:22 encontramos que en este Jesús se realiza toda la historia de Israel. Pero más que toda la historia de Israel, es una nueva historia, es un nuevo Israel el que comienza. Por lo tanto, en Jesús se actualiza la historia de Israel. Podemos ver la huida a Egipto, el regreso, como en el Éxodo. Jesús es el nuevo Moisés, así lo van a entender las primeras comunidades cristianas. Y lo vemos también como nuevo Moisés pasando las pruebas del desierto. La categoría que se da a Jesús como hijo de Dios es, dentro de esa introducción, lo más importante, que debe quedar como grabado, como si fuera con cincel sobre acero, en la memoria y en el pueblo de Israel, y sobre todo a quienes están leyendo, quienes están escuchando el mensaje que están dando estas comunidades de Mateo. ¿Qué es? Que Jesús es el Hijo de Dios. El Bautista, de hecho, lo va a proclamar con solemnidad. Y en el bautismo, este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Este es mi Hijo. Ese puntito de ser el filio, el Hijo de Dios, es como el punto central de donde todo lo demás dentro del Evangelio de Mateo va a surgir. Y en este que me complazco, que es el Hijo, va a estar lo que es el Evangelium, que sería la
buena noticia, el buen mensaje, el buen anuncio, y que este anuncio él es luz para todos los pueblos. Pero ahora no van a venir heraldos, como antiguamente, enviados del rey a proclamar un Mesías que ha de venir, sino que será la misma persona de Jesús que va a proclamar ese evangelio. El que es la buena noticia, Jesús como persona, proclama desde su ser y con sus hechos, lógicamente con su praxis, va a proclamar precisamente esta incursión de la presencia de Dios, que es una buena noticia, pero no ya como un mensaje que te entregaron, mira, te entrego esto de parte del rey, sino que el mismo Dios que se ha encarnado, como hemos dicho antiguamente, en este mi Hijo amado, en el que me complazco, será el que va a marcar en medio del pueblo de Israel un anuncio nuevo. Una luz nueva se presenta. Con ello, damos un cortecito breve para poder continuar con una segunda parte, que sería la proclamación del programa del reino de los cielos, que sería del capítulo 4, podríamos decir, verso 23, al capítulo 9, verso 35.